Hola, amiga, amigo, gracias por permitirme estar aquí en contacto contigo. Estamos ahora transmitiendo en vivo con el deseo de contestar algunas preguntas de personas que me han escrito o han hecho preguntas a través de Facebook. Así que vamos a tener un tiempo de interactuar. Incluso si tiene alguna pregunta al respecto del tema que quiero tocar hoy, que es enfrentando el dolor, puedes hacerlo a través de el chat aquí mismo en Facebook mientras está viendo este video. Por lo tanto, es un gozo tener cuántas personas que están conectándose continuamente. Gracias, Jenis María Montalvo. Bendiciones también sobre ti y gracias por estar conectado allí, y estamos dando un tiempito antes de tocar el tema enfrentando el dolor. Eh, el dolor forma parte justamente de la vida. No podemos vivir sin dolor porque el dolor es determinante. Algunas personas me escriben y dicen, estoy teniendo un dolor profundo y no sé cómo hacerlo, cómo enfrentarlo. Bien, esa es la idea en esta tarde de poder platicar un poco acá. Carla Jaraba, hola, desde acá también, es un gozo tenerlo. Marcelo Cáceres también, bendiciones, siervo de Dios también, y saludos para ti, y que el Señor esté continuamente sobre tu vida. La pregunta que hacen es, ¿cómo puedo manejar el dolor? El dolor, decíamos, forma parte de la vida. No se puede vivir sin dolor porque el dolor se experimenta porque estamos vivos. Si estamos vivos, tenemos dolor. Los muertos no experimentan dolor. También el dolor es un mensajero de Dios para decirnos que algo no está caminando bien y que debo corregirlo. Y también el dolor es una forma de manifestar que estamos creciendo. Cuando nosotros crecemos, vamos a experimentar dolor, y por eso quiero tocar el tema del dolor, enfrentando el dolor. Seguimos saludando a algunos más que se están añadiendo. Silvia Dixon Urdaneta, Yadira Aguilar también, bendiciones sobre tu vida. Argelis Paz, por supuesto también, que el Señor te guíe, te proteja y cada día esté llenando tu vida. La pregunta que quisiera hacerte en esta ocasión: ¿qué tipo de dolor estás experimentando y en qué área de tu vida la estás experimentando? Quizá dirías, bueno, yo tengo un dolor en las finanzas. Muy bien, eso indica, podría ser que hay algo que no está funcionando en las finanzas y tienes que corregirlo, o que estás creciendo en esa área. Otros podrían decir, tengo un dolor en las relaciones, tengo muchos quebrantos con la gente con la que vivo, no sé cómo manejarlo. Eso puede ser un indicativo de que realmente estás creciendo o debes canalizar muchas cosas que definitivamente te están estorbando en la manera de relacionarte. Quizá dirías, yo tengo un dolor en cuanto a la manera como estoy alcanzando las metas y logros en mi vida. Muy bien, podría ser entonces que necesitas ajustar muchas cosas acerca de tus metas, acerca de tus sueños. Pero no podemos evadir justamente el dolor. El dolor forma parte de nuestra existencia humana. Hay un versículo en la Biblia que quiero compartirlo y que se refiere, es el profeta Isaías, pero refiriéndose al Mesías, al Señor Jesús. Isaías 53, versículo 3, dice así: fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Este es un pasaje fuerte. Quiero leerlo nuevamente. Isaías 53:3: fue despreciado y rechazado, hombre de dolores,
conocedor del dolor más profundo, nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Note que hablando del Mesías, el Señor Jesús está diciendo que experimentó profundos dolores. Dice experimentado en dolores. De manera que, ¿quién más puede entendernos si no es justamente el Señor Jesús? Porque Él experimentó profundos dolores. La verdad es que puedo decir, y creo que tú estarás también de acuerdo conmigo, que ningún ser humano ha experimentado dolores tan profundos como los que el Señor Jesús experimentó, especialmente en el Calvario. Dice, desechado, despreciado, menospreciado. Si tienes alguna pregunta al tema, en cuanto al tema, puedes escribirla ahí y entonces procuraré contestar algunas de esas preguntas en relación a cómo enfrentar justamente el dolor. Quiero que hablemos un poquito entonces precisamente de esto, porque el dolor es un elemento y una herramienta de Dios. C.S. Lewis dijo, el Señor nos susurra en la conciencia y nos grita a través de los dolores. ¿Cómo manejarlo? Algunos tratan de tapar, otros tratan de huir del dolor, o en algunos casos, o en la mayoría de los casos, aceptarlo amargamente. Pero en realidad el dolor va más allá de nuestra capacidad humana de controlarlo. Muchos de los dolores no podemos controlarlos, algunos sí, y cuando los controlamos entramos entonces justamente en una nueva dimensión. Pero en algunos de los casos no, escapa del control. Realmente, como dijo alguien, no tenemos ni voz ni voto cuando se trata especialmente de momentos cuando, por ejemplo, alguno de nuestros seres queridos muere, cuando tenemos un accidente o una enfermedad. No podemos controlar tampoco las acciones de los demás que a veces nos duelen, o las decisiones que otros toman sin duda van a impactar nuestra vida, nos guste o no. Así que es un gran desafío cómo manejar todo este aspecto del dolor. Déjame compartirte la historia de Jerry Sister y su familia. Ellos estaban regresando a casa de un viaje misionero en la primavera de 1996, cuando su vehículo fue chocado de frente por otro vehículo, y eso fue un momento muy desastroso porque el accidente cambió la vida de Gerald. En ese momento perdió a su esposa, a su querida madre y a su hija, y él quedó severamente herido y con la responsabilidad de levantar sus otros 3 hijos. Después de que salió del hospital y llegó a su casa, que todavía él sin duda pues no estaba muy bien, aun cuando sabía que hubo en su vida un trauma y que habría vida después del trauma, él dijo estas palabras y las quiero citar. Si la pérdida normal, natural e irreversible es como una extremidad rota, entonces la pérdida catastrófica es como vivir en amputación. Los resultados son permanentes, el impacto incalculable, las consecuencias son acumulativas. Cada nuevo día te da fuerza a enfrentar alguna dimensión devastadora de la pérdida, y esto crea un nuevo contexto para la vida personal. Es evidente que el dolor es muy importante y muy fuerte. Gerald comenzó a tener una pesadilla constante. En esta pesadilla estaba, en una noche que tuvo una pesadilla, estaba en una playa interminable con el sol poniéndose en el cielo del atardecer. Esa es parte de la narración de su pesadilla.
La oscuridad parecía juntarse en el lado este del cielo y él temía ser tragado por la oscuridad. En la pesadilla, Gerald se vio que comenzaba a correr tan rápido como podía hacia el sol poniente, esperando poder mantenerse a la luz del día, y su pesadilla terminaba sumergido en la oscuridad. Después de estas pesadillas, Gerald quedaba exhausto, empapado de transpiración, porque de hecho se había agitado en la cama como si realmente hubiese corrido hacia el sol poniente. Tuvo este horrible sueño cada noche por varias semanas. Esta pesadilla lo consumía en casi todas las maneras, ya sea que estuviese despierto o dormido, y después de varias semanas, Gerald tomó una gran decisión. Llamó a su hermana y le contó el sueño. Ella le respondió con un increíble comentario intuitivo. Le dijo a su hermano que nadie podía alcanzar al sol poniente. Le aconsejó que se volviera y que enfrentara la oscuridad, y aún mejor que corriera hacia la oscuridad, porque entonces así alcanzaría el sol saliente. Gerald no hubiese roto con el ahogo de su pesadilla si no lo hubiese compartido con su hermana, porque sus palabras, las palabras de su hermana, llegaron a ser proféticas en ese sentido de lo que él estaba viviendo. Y es lo que realmente uno encuentra en la vida, es que la mejor manera de salir del aspecto doloroso es poder correr hacia el dolor en vez de huir del dolor. Cuando corremos hacia el dolor, es como correr hacia el sol saliente. Cuando huimos del dolor, es como correr hacia el sol naciente, pero ya uno sabe que mientras más corre, el sol se va ocultando. ¿Qué implica esto? Justamente implica que nosotros necesitamos entender que todo dolor lleva implícito un valor. Es importante, todo dolor lleva implícito un valor. El valor se consigue cuando yo corro hacia el sol naciente, o sea, cuando enfrento el dolor y entendemos que en las manos de Dios nada se pierde, sino que todo se transforma. Y sabemos, como dice Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. O sea, Dios tiene un propósito y nada de lo que nos pasa va a apagar, a anular o desteñir su propósito divino, sino que al contrario, todo lo impulsa, lo relanza y lo configura en el propósito especial de Dios. ¿Cuál es el dolor que estás enfrentando? Te preguntaba hace un momento. Pues ese dolor necesitas enfrentarlo. Cuando lo enfrento, me doy cuenta que son cosas que tengo o que modificar, un nuevo camino por tomar, decisiones correctas que abrazar, sabiendo que si son correctas, las consecuencias son correctas, porque muchos de los dolores que tenemos han sido por decisiones incorrectas y estamos justamente cosechando esas consecuencias, pero son muchos los que toman decisiones y no quieren asumir con las consecuencias. Pero cuando yo enfrento el mismo dolor me habla, y por supuesto Dios me habla, como cité a C.S. Lewis, el Señor me susurra en la conciencia y me grita a través de los dolores. El mismo autor dijo que el dolor es un megáfono, es el megáfono de Dios para hablarle a un mundo sordo. Cuando yo entiendo todo eso, empieza a salir algo del dolor que es un valor. Y ese valor incorporado a mi vida
le da sentido a mi existencia y un valor es el precio que se paga y ese precio no lo voy a sacrificar. Por ejemplo, si yo pasé por un momento de dolor porque no le dediqué tiempo a mis hijos, porque estaba en mis trabajos, en mis hobbies, con mis amigos, y cuando los hijos crecen, alguno de ellos toma un camino, por ejemplo, de droga o de alcohol o qué sé yo, eso me duele. Pero yo tengo que enfrentar ese dolor. Y cuando yo enfrento ese dolor, me doy cuenta, oh, el valor es descuidé lo más importante, le di más importancia al trabajo, a los amigos, a mis entretenimientos que a mis hijos. Esto duele. Ahora quiero tomar ese valor y decir, de ahora en adelante tomo una decisión. Nunca voy a sacrificar el tiempo, la relación, la conexión y el amor que debo tener con mi familia por las cosas que no tienen valor para mí y que a la larga no van a estar conmigo. Entonces, si tengo hijos menores, puedo decir de ahora en adelante cambio y no voy a sacrificar eso. Vienen amigos, vienen oportunidades, vienen puertas que se abren. De una vez hago una evaluación. ¿Cuánto tiempo me va a quitar esto de mi familia? O tengo que estar con muchas horas afuera, entonces puedo decir no, gracias, porque ya pagué un precio y ese valor es muy fuerte y no lo quiero volver a pagar. En ese momento el dolor me generó un valor. Pero ¿qué pasa con la mayoría de personas? Siguen caminando en el dolor, patinan en el dolor, se caen en el dolor, no modifican las acciones, no modifican los procesos y se vuelve un ciclo repetitivo. Luego están llorando dolor tras dolor y ese dolor no resuelto me lleva a una decisión nuevamente torcida que me produce justamente otro dolor. Y eso no es lo que Dios quiere. En el caso, por ejemplo, del Señor Jesús, en el pasaje que leímos de Isaías 53, note lo que dice. Él fue despreciado y rechazado. ¿Te sientes despreciado? ¿Te sientes rechazado? Dice hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Y nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada, fue despreciado y no nos importó. Pero sabe que ese dolor profundo en el cual el Señor estaba experimentado era por nosotros. No fue que fue a la cruz por malas decisiones. No fue que fue a la cruz porque su vida no valía. Al contrario, vino a rescatarnos. Él dio su vida por nosotros. Ese dolor de Él se convirtió en un valor que luego se desplegó en la resurrección. Y del Cristo crucificado pasó al Cristo resucitado, de la cual la Biblia dice que hoy ahora está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y antes de irse, dijo palabras como estas: me voy, pero les enviaré un consolador, el Espíritu Santo, que estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Está diciendo, el precio que pagué, el dolor que experimenté por ustedes, no puedo irme y dejarlos solos porque volverían a estar desorientados, golpeados, maltratados. Les voy a dejar alguien que los consuele, alguien que continúe con la obra que yo comencé, y Él se encargará de sanarlos a ustedes de todos los quebrantos y de perfeccionarlos, de mostrarles la verdad que los lleva hacia un nuevo camino y un nuevo sendero y un nuevo propósito en la vida. Pero también antes de irse dijo, y luego vendré y los buscaré. Y voy a preparar un lugar para ustedes en la casa de mi Padre. O sea,
el precio que pagué, el valor que pagué, la entrega de mi sangre, no va a quedar ahí. Les dejo un consolador, pero les preparo una eternidad, porque yo sé lo que pagué. ¿Podrías imaginarse lo que sería nuestra vida si nuestra vida funcionara de esa manera y en cada dolor experimentado hiciéramos preguntas como, ¿por qué lo estoy viviendo y sufriendo? ¿Cómo lo puedo resolver? ¿Qué decisiones tomé que me llevaron a esto para nunca más volverlas a tomar porque voy a incorporar este valor en mi vida? ¿Qué puedo hacer para salir del pozo de este quebranto y proyectarme hacia la belleza y la grandeza que Dios tiene para mi vida? Porque la Biblia dice claramente que Dios nos creó para alabanza de su gloria. O sea, para deleitarse Él y gozarse en nosotros. Tenemos que contestar muchas preguntas que vienen a nuestra mente. Quizá una de ellas es, ¿por qué estoy repitiendo conductas autodestructivas que no me dejan nada bueno, sino que al contrario destruyen cada día mis relaciones y mi vida? ¿Por qué, por ejemplo, estoy teniendo problemas relacionales sin resolver? Y resulta que los tengo aquí y los repito más allá con alguien más y más allá con alguien más. ¿O por qué tengo tantos dolores en mi cuerpo con serias enfermedades? ¿Qué estoy comiendo? ¿Estoy descansando? ¿Estoy rodeado de estresores? ¿Todo aquello que me estresa sin aliviar mi vida? ¿Qué puedo hacer para tomar ese descanso necesario? O tengo muchos dolores financieros. Debo mucho dinero, el dinero no me alcanza, tengo muchas cosas por pagar o adquirir y no puedo, todo se me va de la mano. Muy bien. Entonces tengo que enfrentar el dolor y decir, ¿qué estoy haciendo para resolver esta situación? Pero es que no tengo dinero, algunos me dicen, para pagar mis deudas. ¿Pero tienes cosas? ¿Por qué no vendes esas cosas? ¿Estás gastando tiempo en cosas que no te generan? ¿Por qué no inviertes en lo que generas? Eh, Tengo un estilo de vida muy alto y eso me está consumiendo. ¿Por qué no lo baja? Entonces, tenemos que enfrentar esas situaciones de una manera sólida, estable, porque de otra manera no vamos a poder. Entonces es ahí donde sale justamente el valor del dolor y usted puede moverse en una absoluta y total libertad. Entonces te animo para que enfrentes el dolor. No huyas de él, no patines en él, no diga, Dios proveerá, el Señor resolverá las cosas. Estamos esperando a veces que Dios resuelva lo que yo tengo que resolver cuando Dios opera después de que yo doy los pasos que me corresponden a mí, porque como muchas veces lo he dicho, Dios hará lo que nosotros no podemos hacer, pero Él jamás va a hacer lo que nosotros tenemos que hacer, porque Él tiene una relación compartida con nosotros. Pablo lo dijo de esta manera, somos colaboradores de Dios. Y cuando yo colaboro con Dios en lo que yo no puedo hacer el 100%, pero suponiendo que a mí, que yo puedo hacer el 20% y lo hago, el Señor pondrá el 80% y ahí surge entonces el milagro. Bien quiera Dios que esta reflexión te ayude a llegar a acuerdos contigo mismo, con la vida, pero sobre todo con Dios. Porque cuando yo estoy de acuerdo con Dios y ajusto mis principios y valores a los de Dios, Él ha dicho, en todo lo que hagas, serás prosperado. Yo no creo en esa prosperidad que ofrecen de la noche a la mañana,
que a través de una oración la prosperidad viene, o que si das dinero la prosperidad viene. Yo no creo en esa prosperidad porque no es real. La genuina y verdadera prosperidad surge de un trabajo conjunto entre Dios, mi persona, entre Dios y tu persona. Tú das el primer paso, Dios dará los demás. Porque Él está queriendo que yo demuestre que mi relación es permanente con Él. Lo encuentras en toda la Biblia. Él una y otra vez dice, si oyes mi palabra, la obedeces, si caminas en mis decretos, estaré contigo y todo lo que hagas será de vida y será de bendición. Bien, llegamos al final y espero que esto te haga, te inspire y impulse en ti una reflexión seria acerca de saber enfrentar el dolor como Jesús lo enfrentó. Déjame orar por ti. Señor, te doy gracias por tu hija, tu hijo que han estado junto conmigo compartiendo estos momentos y que pueda ahora, Señor, esto llevarles a una profunda reflexión que cambia justamente todo el entorno para alabanza de tu gloria. Lo ponemos todo en tu altar, en el nombre de Jesús. Amén. Si deseas un acompañamiento, una mentoría persona a persona, puedes accesar mi página www.mentoria365.com. Mentoría es porque estoy dispuesto a ser tu mentor. 365 porque es en cualquier día del año o a lo largo de todo el año. Y allí platicamos. Y no es un encuentro con grupos de personas, no es que yo voy a tener una reunión con 10, 15 o 20 o 50, sino es uno a uno. Es uno a uno donde podemos trabajar personalmente tus dolores, tus quebrantos. Va a haber trabajo en el que tú puedes llenar fórmulas, reflexionar y tomar decisiones. Es que conéctate, puedes ir a www.mentoria365.com o si prefieres, escríbeme mi correo serafín con s @contrerasg.com serafín@contrerasg.com. Que la paz de Dios esté contigo, que el Señor te siga sosteniendo. Saludos a todos los que se conectaron. Espero verles otra vez y adelante, porque la bendición de Dios viene cuando tú corres hacia la bendición y no cuando huyes de ella. Bendiciones sobre tu vida, sobre tu familia y sobre todos tus sueños y proyectos.